Muy buenos días, amada iglesia, amigo, usted que nos sintoniza a través de esta programación. Les saludamos el día de hoy. Gracias una vez más por estar con nosotros a través de esta programación, una programación que nos bendice y bueno, nos llena de gozo, de salud y bienestar. Muchas gracias por estar con nosotros a través de esta radio donde hemos sabido que hemos llegado a muchos lugares donde quizás humanamente, físicamente no pudiéramos, pero gracias a Dios que nos permite una vez más de poder llegar hasta su hogar, allí en su trabajo, en la oficina, donde quiera que se encuentre. Muchas gracias, les agradecemos infinitamente en el Señor. Bueno, vamos a escuchar la introducción del programa, un programa que es traído a usted los lunes, miércoles y viernes a esta hora. Agradecemos su preferencia por estar al pendiente de este programa Tendencias de Nuestro Tiempo. Es un programa que es traído desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, con el pastor Natividad Ramos, esperando que este día no sea la excepción, un día de una enseñanza maravillosa que Dios tiene para su vida, tanto como para la nuestra. Vamos a escuchar enseguida ya la introducción Tendencias de Nuestro Tiempo. Y gracias una vez más, les agradecemos infinitamente por la oportunidad que se nos da de poder llegar hasta su hogar, en su vehículo, donde quiera que usted se encuentre. Tendencias de Nuestro Tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de Nuestro Tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu,
Espíritu, Espíritu. Damos gracias al Señor una vez más en esta preciosa mañana por estar con nosotros aquí a través de esta programación que nos bendice. A usted también, donde quiera que se encuentre, muchas gracias por estar en sintonía de este programa Tendencias de Nuestro Tiempo, ya que estamos desde el estado de Carolina del Norte, transmitiendo para el mundo entero a través de radiodonación.com, pero también de igual manera queremos agradecer a las radios que están en este momento: Radio Shalom, la frecuencia de La Paz en Chinandega, en el país de Nicaragua, y también a Radio Estéreo Vida, que también nos están retransmitiendo a través de esta programación. Saludamos a todos los directores, aquellos que se encargan de poder llevar igualmente este mensaje de salvación. Igualmente saludamos en el estado de Nueva York a nuestros hermano Gamaliel. También les saludamos a la distancia. Muchas gracias, hermanos, por retransmitir este programa Tendencias de Nuestro Tiempo. Es un programa educativo y yo diría bastante doctrinal, ya que nos lleva precisamente a poder lograr el objetivo principal tanto del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu aquí en esta tierra. Bueno, para dar lugar a nuestro hermano Natividad Ramos, estaremos una vez más escuchando su mensaje, su enseñanza en esta mañana desde la ciudad de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, en el cual, le repito una vez más, nuestros programas son los lunes, miércoles y viernes, precisamente a esta hora, con el pastor Natividad Ramos. Pastor Natividad, muy buenos días, adelante, sus micrófonos son suyos. Muy buenos días, estimados hermanos. Antes que nada, pues agradezco al Señor la oportunidad tan gloriosa de ser participante de la predicación de su evangelio, de reflexionar sobre verdades profundas de la fe, que son riquezas que construyen el alma de todo creyente y lo hacen duradero, lo hacen sólido. Entonces, gracias a Dios porque me permite estar con ustedes. Gracias también a ustedes que son tan generosos y nos permiten este espacio de tiempo para acompañarnos en estas reflexiones que esperamos, como siempre, con mucha expectación, que bendigan nuestros corazones. Y voy a leer la palabra. Seguimos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, y voy a leer en el capítulo 12, esta vez del versículo 3 al 8, que es, por supuesto, continuación del mensaje pasado del día miércoles, donde dice el apóstol: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el ministerio en servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo con simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Preciosos pasajes. Y en el mensaje anterior nos quedamos con una impresión acerca del apóstol Pablo, en el sentido de que vimos a un Pablo rogando. Os ruego, dijo, por las misericordias de Dios, que pongáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
a Dios. Bueno, de tal manera que entonces en el pasaje del día de hoy no encontramos a un Pablo rogando, sino un Pablo ejerciendo una autoridad, a grado tal que con profunda seriedad nos ha dicho en el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada. Y luego agrega, si usted fue conmigo, a cada cual, que es lo mismo que decir, escúchenme todos, porque se lo voy a decir a cada uno de ustedes. Y a mí en lo personal eso ya no me sonó a ruego, sino a una orden. Y tendría que pensar, bueno, ¿qué razón le asiste? Porque él ha cambiado ahora su lenguaje y apela a lo que él recibió por la gracia. Creo que es como si quisiera dejar bien claro que a causa de su apostolado, que por gracia se le dio, y que se le dio una medida, tenía facultad para hablar de esa manera. Así que preparemos nuestro corazón para ser bendecido por la enseñanza de este gran apóstol. Usted deberá recordar que en el primer versículo de este capítulo no ordenó, rogó. Y nos quedamos con esa impresión de un apóstol que ruega. Pues en el cambio que ha hecho ahora, quiere que nadie piense que por haber rogado al principio no pueda usar de autoridad, que no pueda ordenar. Y quiere que le escuchemos bien, porque ordenar es lo que ahora va a hacer el apóstol. Y que eso que él hace de ordenar, de establecer, no es ir más allá de donde él debe ir, que no se esté extralimitando. Y esta cuestión de que cada uno, en el caso, por ejemplo, de cada predicador, si es llamado a lo que haya sido llamado, no vaya más allá de donde debe de ir, que no usurpe funciones que le corresponden a otro. Por eso dice que lo va a hacer por la gracia que le ha sido dada. Y es como si nos dijera, miren hermanos, quiero que vean hasta dónde Dios me ha autorizado a llegar, hasta dónde tengo facultad de hacer las cosas. Vengan conmigo para medir el terreno, el espacio que yo como apóstol puedo cubrir. Lo que equivale a que dijera, yo no hablo por mí mismo, hablo en representación de Dios conforme a la medida del don de la gracia que Él me dio. Así que escuchen con cuidado, porque cada palabra que voy a decir, diría Pablo, es como si fuera Dios mismo quien hablara, porque Él me dio esa medida, porque Él me facultó. Y decimos sorprendidos, ¿no estará pensando el apóstol más allá de lo que debe ser y qué es lo que quiere corregir? Es entonces que Pablo apela a la gracia que Dios le ha dado. Y tiene como intención dejar muy bien, muy claro, que no habla temerariamente. Escúcheme bien, mi hermano, que no está usurpando una posición que Dios no le haya dado. Y esto lo digo con la intención, porque este tiempo es un tiempo donde hay una rebatinga ministerial, donde todos quieren hacerlo de todos, contrario a la Escritura que dice que a cada uno le es dada una medida y que ejerza eso conforme a la posición que Dios le otorgó. Hoy encontramos una enorme usurpación de funciones ministeriales. Y es cuando nos da una conclusión.
es la medida de la facultad que Dios me otorgó. No estoy usurpando la posición de nadie. Conozco lo que soy y llego hasta donde se puede ir. Y creo que esto que está diciendo Pablo sería muy saludable que los ministros, que los predicadores los pusiéramos en el alma. Porque si usted es un evangelista y se mete a diseñador, usted podrá conocer la Escritura, pero el que es maestro de la palabra, además de ser un conocedor de la Escritura, tiene que tener una percepción particular y poder ver y percibir cosas que nadie percibe. Y esa es la idea que está en este mandamiento a los creyentes, que nadie tenga un concepto más alto de lo que es. Qué saludable esto. Porque entonces el ministro, y esto tiene que ver mucho con los ministerios, el ministro camina entre la iglesia con humildad, no con un montón de guardias que no permiten a la gente que se le acerque. Qué infame posición es esta. Yo recuerdo a un anciano predicador que dijo: en mi campaña no le vayan a poner barreras a la gente, que yo no soy mejor que mi Señor. Y la gente se tiraba sobre él. Acuérdense usted en esas reuniones, cuando los que tenían plaga, dice, se tiraban sobre él. Y el Señor Jesús no les daba un empujón, no les recriminaba, y él decía: yo no soy mejor que mi Señor. Hoy tenemos mucho junior en este caso, pero creo que todos hemos entendido lo que acaba de decir. Pero en realidad, mi pregunta esta mañana con usted, mis hermanos, sería: ¿hasta dónde está dirigiendo su mirada el apóstol? ¿A dónde quiere llegar? Ahora, podemos razonar de esta otra manera y decir: si lo propio en la fe es que ningún creyente piense de sí mismo más de lo que es, que no usurpe una posición que jamás le han otorgado. Hoy hay demasiado pastor al que el Señor Jesús no lo llamó a pastorear. Bueno, es que en este tiempo novariano de secularización ya no se habla de que es necesario que el Señor lo llame al ministerio. Yo, sí es cierto, pertenezco a esa vieja generación, porque a mí el Señor me llamó y entiendo lo que es ser llamado al ministerio. Hoy los nombran, hoy son influencias, son amistades, hoy se ponen. Y entonces tenemos un pastorado errático con el que el Señor no está comprometido. Por eso dijo: yo soy la puerta, ¿sí? Y el que por mí entrare será salvo. Había pastores, diría Jesús, que no conocen ni la salvación. Eso es por lo pronto la cuestión. Pongan los pies en la tierra, dijo Pablo. Y es como si les dijera: ninguno tenga una forma de pensar de sí mismo por arriba de lo que es, por arriba de lo que debe tener, sino que tenga una forma de pensar de sí mismo que lo conduzca a pensar con sobriedad, con mansedumbre, con templanza, porque al final de cuentas, en el caso mío, que realmente he trabajado muchos años en la enseñanza, yo nunca pensaré que el Señor me deba algo, nunca podré pagarle que Él haya muerto por mí, y he cuidado de caminar con los pies en la tierra en estas cosas, de tal manera que se conduzca con sobriedad. Ahora yo diría: Pablo, todo eso está bien, pero ¿de qué sirve? ¿A dónde quiere llegar el apóstol? Pablo diría: es que pensar con templanza, hermanos, evita todo ensalzamiento egoísta y la soberbia en el creyente. ¿Usted diría que hay soberbia en el creyente? Egoísta.
que en realidad es usurpar espacios que no son suyos. Ahora, si nos exhorta a pensar con madurez en la medida que Dios nos ha dado, esto nos hará ser más modestos y humildes, sin que eso signifique que no tengamos facultad. Pablo está diciendo, yo puedo rogar, pero también puedo ordenar, porque es la medida de la fe, y no me siento humillado. Yo no me sentí humillado por rogarles. Ahora, ¿qué error comete quien lo hace así? Aunque el apóstol no lo dice de manera directa, dice bien, aunque el apóstol no lo dice de manera directa, el apóstol está hablando a los creyentes en el sentido de que se cuiden de convertirse en víctimas de uno de los males más graves que azotan el alma del creyente y del ministerio: el orgullo. El orgullo. Pero ¿se puede ser algo en Cristo y al mismo tiempo ser orgulloso? Sí, la experiencia nos ha mostrado que sí. Y Pablo se decide a darle tratamiento a esta cuestión, a este mal, cuyos síntomas inconfundibles son precisamente un creyente, un ministro, que piensa de sí mismo demasiado, ser demasiado. Y esa es la semilla del orgullo sembrada en el alma, que es una gran deficiencia en el corazón del creyente. Pensar orgullosamente de él, pensar que es demasiada cosa, porque esa deficiencia a cierto plazo y a veces a corto plazo o a mediano plazo destruirá al creyente y le dará un tormento espiritual. Bien dice la Escritura, antes de la caída está la soberbia. Entonces Pablo está tratándole al creyente una cuestión muy importante para que sea un creyente o un ministro saludable, bonito, que se le acerque la gente, que no tengan miedo de acercarse. Y nunca esa gente tendrá edificación, ni para él, ni para el cuerpo de Cristo. Pero si conocemos al apóstol, él nunca estará diciendo cosas ociosas. Y yo digo, está bien la lección, pero ¿para qué traerla a colación ahora? ¿Qué sentido tiene con lo que trata el capítulo 12? Yo creo que el apóstol nos diría, sí hay una razón, muy buena razón, porque hay algo que me preocupa en ustedes. Vengan conmigo y verán que todo lo que he dicho se dirige, fíjese bien, lo dirige en los versículos 4 al 8, ahí lo expresa. ¿Y qué dice allí en el 4 al 8 que tenga relación con lo que acaba de decir? Y es cuando entiendo el apóstol lo que ha estado haciendo. Fíjese bien, al hablar de la humildad, de la no soberbia, de que nadie piense de sí más de lo que es, que sea un creyente que camine tranquilo, donde la gente pueda acercársele. De tal manera es cuando yo entiendo que el apóstol, fíjese, el apóstol ha estado despejando el camino para poder llevarnos a lo que dice en los versículos 4 al 8. Escuche bien. Él ha estado limpiando el camino para poder invitar a los versos 4 al 8 que vengan. Y en esos versículos del 4 al 8,
él escribe de las capacidades o dones que Dios reparte a cada uno. Entonces el apóstol va a hablar de los dones, y para hablar de los dones tuvo que hablar de humildad. Diría sí, porque no se pueden ejercer eficientemente los dones si no hay humildad en el alma. Usted que me está escuchando, sí entiende esto, por supuesto. Y vuelvo a mi duda, y le diría al apóstol, no, esto que estás diciendo es extraordinario. Sin embargo, ¿qué tiene que ver eso con los dones? Y la respuesta del apóstol sería, es que el ejercicio de los dones, escúcheme bien, mi hermano, el ejercicio de los dones pierden su eficacia si el creyente los ejerce acompañado del orgullo. Si hace de esa manera, no son eficaces si los ejerce alguien pensando de sí mismo más allá de lo que él es. Oye, qué interesante. Pero ¿qué dicen los versículos del 4 al 8? Se lo voy a leer de nuevo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos en un cuerpo, en Cristo, mas todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si ministerio en servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo con simplicidad, el que preside, con solicitud, con ánimo voluntario, el que hace misericordia, haga misericordia con alegría, porque a veces la mano derecha siempre sabe lo que hace la izquierda. Nunca, dijo Jesús, sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. No andes anunciando las misericordias que tú hagas. Entonces, el apóstol Pablo estratégicamente preparó el camino para llevarnos a una condición de humildad, de templanza, de sobriedad, y ya con los pies puestos en tierra, es cuando entonces nos dice, hablemos de dones y ministerios. Hablemos de eso. De tal manera que pierden su eficacia si el creyente los ejerce llenos de orgullo, pensando de sí mismo más de lo que él es. Dígame una cosa, ¿verdad que esta deficiencia es común? Y hemos leído los versículos del 4 al 8, y tenemos aquí el de profecía, que es traer a revelación cosas que han de suceder, o dirección sobre un asunto particular. Acuérdese usted de Agabo y Pablo. Además, Pablo dice a los efesios que nos edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No dice de los apóstoles y de los profetas, por cierto, hago la aclaración. Fueron los apóstoles los que establecieron el fundamento. Fueron profetas los que ratificaron por medio de profecía la veracidad de lo que esos hermanos apóstoles habían establecido, y a la larga sería Pablo el apóstol que los explicó. Cada quien, como un cuerpo, como muchos miembros, cada quien tuvo su función tan interesante, y ninguno estuvo compitiendo con el otro. ¿Le parece esto una cuestión preciosa? Cuestión más seria. Los apóstoles pusieron el fundamento doctrinal,
los profetas de ese tiempo, no los del antiguo tiempo, los profetas de esa época confirmaban lo que los apóstoles habían establecido. Y a la larga, dije, el apóstol Pablo se lo explicó el Señor el misterio de la piedad para que él también lo explicara más adelante. Somos un cuerpo. Es la idea de Pablo, somos un cuerpo. Cada uno tiene su propia responsabilidad y función. Y los miembros en el cuerpo no compiten entre ellos. No se usurpan funciones. El corazón no usurpa la función del riñón. En el ministerio hay una enorme usurpación ministerial. Gente haciendo cosas que no le llamaron a hacer. Y Dios no es responsable ni está comprometido con la imprudencia. ¿Qué responsabilidad de aquellos hombres ejerciendo esos dones? ¿Qué hubiera pasado si hubieran pensado de sí mismo más de lo que ellos eran? Y hablar, fíjese bien, si eran profetas, ¿qué hubiera pasado si hablaban cuando Dios no hablaba? Porque ese es uno de los males de este tiempo. Hay muchos profetas a los que Dios no les dio su palabra y hablan de su propio corazón. Incluso hablan cuando Dios ya ha dejado de hablar, porque piensan que ellos a voluntad propia pueden traer la profecía. Es que piensan de sí mismos que tienen mucha influencia con Dios como para entrar a sus misterios y traerlos a la hora que ellos quieran. Si es que son verdaderos profetas, porque hay verdaderos profetas que pueden cometer esos errores. Otros, dice Pablo, los que sirven, los que tienen don de enseñanza. Por eso yo digo, la enseñanza y los ministerios no se usurpen. Otros más se exhortan y así de esa manera. Bien, veamos entonces esto. Frente a eso, veamos eso que el apóstol llama orgullo o pensar de sí más de lo que se es. Y le voy a decir que hay varias palabras en griego que describen lo que es el orgullo. Muy interesante. Una de ellas es la que usaban los griegos para decir de alguien que hacía las cosas con insolencia. En primer lugar. En segundo lugar, esa palabra la usaban para señalar al que decía cosas con extrema insolencia. Ese bien, primero, insolencia. Segundo, los que decían cosas con extrema insolencia. Y una más, para expresar todo aquel que hablaba, que decía cosas con suma insolencia. 3 escalones. Y el mal de fondo, según la idea del griego, es que eso hacía a los hombres olvidar la humanidad, olvidar su humanidad. Y esto es muy cierto. Por eso dije, se sienten como, intocables, se sienten únicos y caminan entre los creyentes de esa manera tan altiva y soberbia, haciendo que olviden que son hombres, haciendo que el hombre se olvide de sus propios defectos y toma una postura que no le corresponde y que es el resultado de llegar a ser gobernado por pasiones. Fíjense bien, gobernado por la sinrazón. Y digo sin razón porque no tiene razón para pensar de eso. Puede ser el hombre más grande, más extraordinario en el ministerio. Qué bonito es la gente. Yo conocí a los muchos grandes predicadores del siglo pasado
Y qué delicia era platicar con ellos. Era un acto de humildad. Con sencillez se manejaban. Pero la sinrazón hace que el hombre tenga una mezcla de desprecio que llegará a convertirse en el deseo de herir a los demás. No me diga que eso no hay. Hay gente muy hiriente. Muy hiriente. Bien dijo alguien, a falta de buenas razones se abre el costal de piedras. Y luego parece que llegan a convertirse en los muy famosos. Por cierto, mientras leía sobre el griego, que es el que se usó para escribir esta carta, yo dije, qué buenas definiciones me ha dado, pero yo quiero más. Con esto podría ser suficiente. Porque ya con eso yo tenía una idea muy clara. Pero algo me incitó a que fuera más allá de lo que había investigado. Digo, porque el predicador tiene que ser un investigador de la palabra y de las ideas. Y encontré que en griego quería además significar la emoción que alguien siente cuando ultraja. Alabado sea Dios. Que implicaba el placer de herir, que significaba lo mismo que herir a sangre fría. Yo no estoy aquí describiendo entonces a un hombre de Dios, un hombre amable, que puede rogar, pero que puede también ejercer autoridad si es necesario, con toda justicia. Que esa misma palabra se usaba para hablar del placer de la venganza, que yo le he llamado el placer de la venganza verbal. ¿Será que estoy equivocado? Aquello de se lo dije y nomás se retorcía. Santo Dios, qué lindo predicador, qué lindo enseñador, qué lindo exhortador. En el fondo sienten un verdadero placer y convierten eso en una venganza verbal, que a veces es para justificar sus propios remordimientos. Ahora, dirá usted, hermano Ramos, ¿no se ha ido usted también demasiado lejos? Pues el griego me diría que no, porque todavía falta esto último. Porque la palabra que se usa en griego es la misma que se usa para decir de alguien, fíjese bien, que habiendo herido a un hombre, retrocede, se regresa después de que lo ha herido, para ver a su víctima convulsionar mientras muere, mientras agoniza. ¡Qué bárbaro es esto! ¿Será que hay ese acto despiadado en creyentes? Sí, claro que sí. Hay creyentes y hay predicadores muy despiadados que les complace. Y que nada tienen que ver con el amor y la misericordia, porque piensan que tener misericordia es ser muy blandito. Y yo con esto ya dije, bueno, definitivamente ya no más. Y ya con todo esto en mis manos, creo que Pablo me diría, bien, ahora ve a los creyentes a quienes Dios les ha dado sus dones. Obsérvalos, cómo los ejercen. Obsérvalos. ¿Cómo podrían profetizar cargando esas emociones insanas en su alma? Será orgullosamente un profeta si el ministerio que ese creyente tiene es el de servir. Escúcheme bien, servirá a otros, lo hará, pero servirá a los demás con un dejo de soberbia y de suficiencia. Su mano habrá de ser muy dura y jamás será una mano
llena de misericordia. Bendito sea Dios. Pero ¿qué pasaría si usted tiene el don de enseñar? Enseñará a los demás como si fuera una carga. Yo lo puedo decir por experiencia propia. En la radio aquí en Monterrey tengo 17 años pasaditos. No he faltado un solo día. Y nunca, porque yo he investigado mi alma, nunca he dicho, caray, tengo que ir a predicar cuando yo quería descansar. Al contrario, le pido al Señor que nunca pierda la expectación de ir a predicar con gozo, con alegría. 17 años consecutivos. De tal manera que han sido varias predicaciones por semana, en las madrugadas, en las noches, durante el día. Jamás he pensado que ha sido una carga. Y no ha sido una carga, y además el Señor ha sido muy generoso conmigo y con mi casa. Jamás ayudará a ese creyente a los extraviados en la fe de Jesucristo, sino que los verá como un fastidio. ¿Qué clase de predicador o maestro sería alguno con esos ingredientes, con esa soberbia, con ese orgullo? ¿Qué tan eficiente sería lo que haga en el cuerpo de Cristo con ese estilo, ministrando de esa manera? Usted, yo creo que ya tiene identificados a muchos, pero no hay duda que el apóstol no da palabras por el simple deseo de llenar páginas tras páginas de escritos. De ninguna manera. No es un predicador ocioso, no fue un predicador ocioso. Pero, ¿qué le parece el verso 8? Póngale su cuidado. El versículo 8. Si el don es de exhortar, que siempre pensamos que exhortar es regañar, es llegar a insultar, cuando exhortar es también consolar, es orientar, es ayudar a poner de pie. Pues ese creyente, si tiene el don de exhortar y está lleno de soberbia, sus exhortaciones no serán más que verdaderas ejecuciones verbales. Ejecutará con su lengua la vida de los demás, y en nada edificará el cuerpo de Cristo, en nada. ¿Acaso hemos olvidado al viejo Pablo exhortando a los creyentes a poner su vida en el altar? Lo hizo rogando. ¿Y se denigró acaso? Cosa que lo hizo sospechoso de ser un blandito. ¿Cómo? No se ruega, se les ordena y se le lleva empujones. Bueno, es que así habla un hombre como Pablo. Habla un hombre despojado de todo orgullo. Y lo contrario, el hombre cargado de orgullo. Y por eso es que Pablo se mueve al otro extremo y pone distancia, dice, no, yo me retiro de él. Pone distancia entre él y los que tienen orgullo en el alma y han desterrado en realidad la bondad de la fe, han desterrado la misericordia, y llama a ese sitio, fíjese bien, la templanza, que equivale a comprender lo que no es propio y ocupar el lugar que es nuestro. Y dice Pablo que la medida o el espacio que debe recorrer nuestro pensamiento debe ser, no te olvides de hacer las cosas conforme a la medida de fe que Dios te ha repartido. Pues desde el momento
en que la distribución de la gracia es diferente en ese cada uno, la medida del saber y el hacer es exactamente en lo que le han concedido que haga ese cada uno. Y debe tener cuidado, escúcheme bien, todo creyente debe tener cuidado, debemos tener cuidado de no cruzar fronteras, de no ir más allá de lo que somos. Desarrolle lo que usted es, sin tratar de competir con lo que otros son. Es insana esa pasión, es una deficiencia en el alma. A eso que está más allá de lo que a él le han dado. Pues ir más allá es una manera de caer en lo que es vano y sin beneficio. Y cuando por temeridad o audacia, que es casi siempre es como una curiosidad de hacer lo que otros hacen, sobrepasamos el límite, se habrá de caer en un quehacer superfluo y vano. Y como Dios no le dio a ese creyente esa medida de conocimiento, porque no era para él, necesariamente para aparentar que está cubriendo ese conocimiento, caerá en fantasías. Quienes por loca ambición quieren elevarse más allá de lo que Dios les ha establecido, entonces usted dirá, ¿y cuál es la conclusión de todo este decir? ¿Acaso no habla Pablo en el verso 1 que nuestro culto a Dios debe ser razonable? Pues no ir más allá de lo que somos forma parte de ese ser razonable, donde cada uno ministra con bondad, en humildad y cancelando absolutamente toda imaginación. Y yo esta mañana creo que este terreno de la usurpación ministerial cubre una gran ruta. Yo recuerdo cuando recién salí del instituto bíblico, yo quería ser evangelista. ¿Por qué? Porque recién habíamos tenido contacto con muchos evangelistas y entonces yo quería hacerlo. Y ayunaba mucho, oraba mucho y predicaba y no sucedían los milagros. Y yo me empecé a desanimar pensando que me había equivocado, que Dios no me había llamado al ministerio. Pero en su misericordia, una mañana que yo estaba preparando una escuela dominical en la ciudad de Álamo, Texas, y que era sobre el Génesis, que cada cosa sea según su género y según su especie, el Señor trató en mi espíritu. Yo nunca lo he oído a Él, ni lo he visto, que diera porque así fuera. Pero acá adentro tengo un lenguaje que sí se lo entiendo. Cuando Él trató conmigo, ¿por qué tratas con oración y ayuno de cambiar la naturaleza de tu ministerio? Tú no eres evangelista, tú eres un maestro de la palabra. Haz tu ministerio y tendrás satisfacción. Y desde que entendí eso, me siento un ministro realizado, contento y feliz. ¿Por qué? Porque me hicieron entender que no podía usurpar funciones que no eran mías. Mis hermanos, hermano pastor Isaí Ramos, gracias a Dios por la oportunidad esta mañana de estar con ustedes. Que el Señor les guarde, mis hermanos, y nos veremos el próximo lunes. Amén. Gracias, pastor, una vez más por este tiempo que se nos ha permitido a través de esta programación que nos bendice, la enseñanza del día de hoy, lo importante que somos cada uno de nosotros en el cuerpo del Señor. Le agradecemos infinitamente a usted, pastor, y a todos los que nos sintonizan también a través de Radio Oasis Espiritual, nuestro hermano Gamaliel, ahí en el estado de Nueva York, igualmente como también en Chinandega, en Nicaragua. A todos nuestros hermanos les agradecemos infinitamente por su participación en Radio Estéreo Vida y también Radio Chalón
en Chinandega, igualmente como aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde se encuentra el pastor Natividad Ramos, y muy precisamente la enseñanza de esta mañana, que ha sido de grande bendición para nuestras vidas, esperando que también nos sintonice una vez más este lunes que viene en este mismo horario. Queremos seguir con esta preciosa enseñanza que el pastor Natividad Ramos nos ha entregado en esta mañana, y creemos que Dios está en el asunto, y le agradecemos una vez más su participación, transmitiendo desde el estado de Carolina del Norte, aquí precisamente en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, para servir a Dios y también a usted. Tendencias de nuestro tiempo. Ha tenido el placer y el gozo de poderle presentar una vez más esta preciosa enseñanza del pastor Natividad Ramos.